Hola, te cuento que acabo de leer algo súper interesante del libro Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. No tenía ni idea de cómo la Iglesia influyó tanto en lo que hoy conocemos como nuestra civilización. Vamos a empezar por un poco de lo básico. Yo pensaba que la Iglesia solo estaba metida en temas espirituales, pero resulta que también fue crucial en educación, ciencia y hasta en arte. ¿Te imaginas de esto? Te voy a hablar hoy, pero no solo te voy a contar datos, vamos a sacar buenas reflexiones. La iglesia y la educación fue una en la creación de las primeras universidades como las de París, Oxford y Bolonia. Así se preservó y desarrolló mucho del conocimiento clásico, lo que ayudó al avance de la ciencia y la filosofía. ¿Sabías que en las primeras universidades fueron creadas por la iglesia? Yo tampoco, yo pensé que siempre la religión y la educación iban por caminos separados, pero resulta que muchas ideas filosóficas y científicas nacían en esos lugares que la iglesia apoyaba, como si la iglesia fuera sido la primera en decir, vamos a educar a la gente, nunca pensamos deberíamos agradecer a la iglesia, pero por preservar el conocimiento clásico, el apoyo a la ciencia. Aunque muchas veces pensamos que la iglesia siempre se opuso a la ciencia, en el libro muestra que la realidad de muchos científicos fueron apoyados por la iglesia. Por ejemplo, el sacerdote Georges Lemaitre, quien propuso la teoría del Big Bang. Siempre escuché que la iglesia y la ciencia estaban peleadas, pero resulta que no siempre fue así. Por ejemplo, el creador de la teoría del Big Bang era un sacerdote. Eso es increíble. Además de estos, muchos de estos científicos en la época medieval estudiaban en universidades católicas. Esto me cambió por completo la idea de la religión y la ciencia. Siempre estaban en guerra, como que no todo está blanco o negro, ¿verdad? Dice, la iglesia financió y promovió el trabajo de muchos de los artistas más grandes de la historia, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Muchas de estas catedrales y pinturas más famosas fueron encargadas por la iglesia. Ahora entiendo por qué tantas pinturas y esculturas son famosas, tienen temas religiosos. La iglesia era el cliente número uno de los artistas. Sin su apoyo probablemente no tendrían joyas como la Capilla Sixtina. Me puse a pensar que imaginé que el mundo sin esas obras de arte, qué aburrido sería. La iglesia definitivamente sabía invertir en el talento, la influencia moral y los derechos. La iglesia incluyó mucho en el moral y los valores que hoy consideramos fundamentales, como el derecho humano y la caridad y la dignidad humana. Estas ideas son raíces en el cristianismo. Este tema me sorprendió porque muchas de las cosas que damos por sentado hoy, como la caridad o la idea de que no tenemos tienen derechos, en realidad vienen de enseñanzas cristianas. No lo había pensado, pero muchos valores modernos nacen de la influencia de la iglesia. Esto me dejó pensando que en algunas instituciones han modelado nuestro mundo sin que nos hemos dado cuenta. ¿Te gustó? La verdad me sorprendió mucho. No esperaba que ese libro fuera tan interesante. Pensaba que la iglesia solo tenía que ver con la religión, pero en realidad influyó un montón de cosas importantes para la civilización occidental. ¿Por qué te llamó más la atención? Lo que más me impactó fue la iglesia que estuvo involucrada en la educación, en la ciencia. No tenía idea de que fundaron universidades, apoyaron científicos importantes. Esto cambió por completo mi perspectiva. ¿Qué enseñanza te deja? La enseñanza más grande que me llevo es que no podemos juzgar a las instituciones solo porque escuchamos o creemos saber que hay muchas capas de historia que no conocemos, y la iglesia tiene influencia más grande en la cultura y la civilización de lo que pensaba. ¿Qué opinas sobre los temas? Mi opinión es que aunque la iglesia ha tenido sus momentos oscuros como cualquier institución, es innegable que ha sido clave en la creación de la civilización occidental. Desde el arte hasta los derechos humanos tiene un legado mucho más profundo de lo que imaginaba.